Hola, bienvenidos a la asignatura Dibujo Técnico 2. Mi nombre es Francisco Reyes y en esta oportunidad abordaremos el primer tema de la unidad 4, acotación. El tema se denomina Introducción al mecanizado de piezas. Su contenido básicamente es una introducción y el detalle sobre el proceso de mecanizado. Debo enfatizar que este tema se aborda con el propósito de que el alumno o usted tenga un panorama acerca del mecanizado de piezas, acerca del conformado de piezas. Dado que uno de los requisitos para hacer un buen acotado en un dibujo es conocer perfectamente las normas de acotación, su representación en el plano y, además de eso, conocer sobre procesos de fabricación. El proceso de mecanizado, debo también aclarar, es solamente uno de los grandes procesos de fabricación. Pero dado que es el que mayormente se utiliza en la fabricación de piezas, por eso lo abordamos con profundidad. No porque existen otros procesos como el de moldeo o fundición y como el de modelado o formado de piezas que también requieren previo a su ejecución de un plano, obviamente a través de un dibujo técnico. Entonces, abordamos ya el primer contenido. El objetivo final de la fabricación es la transformación de una materia prima o un material en un producto terminado. Debo hacer aclaración entre materia prima y material, dado que la materia prima se concibe como la materia extraída directamente de la naturaleza, mientras que el material es aquella materia que ya sufrió alguna transformación en un proceso previo. Esta transformación debe cumplir, obviamente, requisitos o requerimientos de calidad, cantidad y precio. Para ello se debe de disponer de diversas tecnologías. Estas tecnologías pueden ser expresadas en procesos, en maquinaria y equipo, y en conocimientos en la mano de obra. Esta tecnología debe estar en función de los materiales que se van a transformar. Los materiales tienen propiedades mecánicas, físicas, químicas diferentes, por lo tanto la tecnología debe de conocerlas para adecuarse a su transformación. También la tecnología responde a requerimientos del producto, tales como formas especiales, tolerancias, acabados superficiales. Y otro aspecto a tomar en cuenta es el volumen de piezas a fabricar, es decir, lo que llamamos en ingeniería el volumen de producción. Mediante este procedimiento se da forma con una herramienta a un material de partida mediante el arranque de trozos de material en forma de virutas. Esa es una característica del proceso de mecanizado y que se diferencia de los otros dos grandes procesos que mencionaba hace un momento. Pero también puede ser un procedimiento complementario al desprendimiento de trozos de material en forma de virutas, en los que se conforma el material, pero se utiliza un mecanizado para seguir calidades superficiales mejores o medidas con mayor precisión mediante el arranque de partículas. Este arranque de partículas ya no se utiliza para ello herramientas de filo, sino que se utilizan abrasivos. Una gama muy extensa en la familia de los abrasivos. Por lo anterior, se distinguen dos grandes grupos de procesos de mecanizado: por arranque de viruta y por arranque de partículas, que los abordaremos a partir de este momento. Por arranque de viruta consiste en eliminar trozos de material, como decíamos anteriormente, mediante herramientas con filos perfectamente definidos. Estas herramientas pueden poseer un filo o varios filos. Los tipos de mecanizado por arranque de viruta más habituales son el aserrado, que lo encontramos de manera manual o con la utilización de máquina herramienta, el limado, que generalmente se realiza manual, pero en algunas oportunidades se puede utilizar máquina herramienta, se puede montar a máquina herramienta,
El taladrado, de igual manera, puede ser manual o con el uso de máquina herramienta. Y el roscado, que también para producciones cortas puede ser un roscado manual o con la utilización de máquinas herramientas para series de mayor tamaño. El torneado es por excelencia el mecanizado que utiliza máquina herramienta y de mayor utilización en los procesos de fabricación de mecanizado. Y finalmente el fresado, que también acompaña al torneado, muchas veces son complementarios, dado que las piezas tienen formas cilíndricas y también formas planas que se complementan estos dos procesos. También el roscado y el taladrado, ¿verdad? Casi todos son complementarios. Entonces vamos a ver el aserrado. Como decía, puede ser un proceso manual o realizado mediante máquina herramienta, pero el principio es el mismo. Consiste en deslizar una hoja de sierra que tiene una serie de filos montados en uno de sus aristas, y esta sierra se desliza hacia adelante, dado que ese es el avance de corte, y hacia abajo, ejerciendo una ligera presión para realizar el corte del material. Tal como se indica en la figura de la izquierda, es para un proceso manual, en donde tenemos una flecha que indica la dirección del corte y una flecha hacia abajo vertical que indica una ligera presión que se debe ejercer para realizar el corte. Y a la derecha tenemos también una sierra montada en una máquina herramienta que facilita el corte para materiales principalmente de gran espesor, como se muestra en la figura respectiva. El limado es un proceso generalmente manual, pero también se utiliza alguna máquina herramienta especial para hacer, principalmente cuando las series son grandes. La forma más antigua de sacar viruta con lima. Tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustes. En el ajuste hay desbaste de pequeñas cantidades y también puede haber pulido, por lo que se precisa de una mano de obra bastante especializada. Es decir, que en el ajuste de piezas debe hacerse muy cuidadosamente, de lo contrario podría echar a perder una pieza, dado que se está haciendo una especie de acabado final. El taladrado es la operación que consiste en realizar agujeros circulares, cilíndricos, en una pieza determinada. Para ello se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca. Esta broca tiene una forma, se le han construido unos canales de forma helicoidal, por donde se puede ver en la figura de la derecha que están saliendo la viruta en forma espiral. Esta herramienta gira y en su movimiento de avance penetra en el material, eliminando virutas del material a taladrar. El roscado. El roscado consiste en la mecanización helicoidal de un filete con formas de sección variadas, pero constante en el mismo elemento. Estas filetes se pueden construir de manera interior, y la representación más clara está en lo que le llamamos elementos mecánicos denominada tuerca, que constituyen pues normalmente elementos de sujeción como en tornillos cuando se realiza exteriormente. También son complementarias. Este filete helicoidal se forma sobre una superficie cilíndrica, generalmente, aunque existen elementos que son cónicos. El roscado. Este puede realizarse manualmente cuando se trata de series cortas o se trata de roscar una sola pieza, o con una máquina herramienta cuando se trata de producciones en serie. Si se realiza manualmente, podemos realizar en el interior de una pieza una rosca utilizando una herramienta denominada macho de roscar.
debo de aclarar que no se utiliza uno solo, sino que generalmente se utilizan en juegos de 3, puesto que la primera pasada se da con un macho de roscar cónico, el otro es un poquito menos cónico con una pendiente menor, y finalmente se pasa un macho que tiene ya la medida exacta de la rosca. En la diapositiva, en el dibujo, podemos observar la forma de manejar el valveador o bandeador, en el que solo hacemos una vuelta de 180 y regresamos 45 o 90 grados en forma de retroceso. Ese retroceso se realiza con el propósito de desprender la viruta, arrancarla, romperla. Pero también este roscado lo podemos hacer exteriormente, y para eso utilizamos una herramienta denominada o llamada terraja. También se utiliza un bandeador, y la forma de realizarla es muy similar a la del roscado de interior, es decir, similar el procedimiento. También puede realizarse o roscarse en máquinas como en tornos, como observamos en la figura de la izquierda, en donde vemos que se utiliza una herramienta especial, un inserto montado en el buril para realizar este rosca. También podemos observar en la de la derecha la utilización también de un macho de roscar especial, y que puede ser adaptado fácilmente a una fresadora o a un taladro. También se puede realizar en máquinas especialmente adaptadas a la realización de rosca, llamadas roscadoras, dado que tienen un volumen de producción muy alto, que puede obtenerse un volumen de producción muy alto, una gran velocidad de trabajo. Es un procedimiento, el torneado es, les decía hace un momento, muy importante en la conformación de piezas para crear superficies de revolución. Y pues este torneado puede ir de bastes hasta procesos un poco de acabados. Y ahí podemos obtener formas cilíndricas, cónicas y esfera. Entre algunas de las operaciones que comprende el proceso de torneado están el cilindrado. El cilindrado consiste básicamente en reducir el diámetro de una pieza, normalmente cilíndrica, ¿verdad? El refrentado se utiliza para crear caras de su sección, es decir, para el acortamiento de la pieza. Ahí damos la medida exacta de la pieza. El ranurado son cortes de un ancho bastante pequeño y de gran profundidad. Genera ranuras. Para cada una de estas se utiliza pues una herramienta de corte adecuada. El mandrinado consiste en un cilindrado interior. El roscado es similar al anterior, solo que se realiza en esta máquina herramienta, y se utiliza normalmente una caja Norton, o en los torneados CNC, pues el programa directamente se encarga del ajuste de los diferentes parámetros. Solamente hay que aportar la herramienta adecuada. El moleteado consiste en la generación de una rugosidad que puede tener cualquier forma en un elemento mecánico, normalmente exteriormente. El moleteado sirve para sujeción de tuercas, tornillos, etc. Y se realiza con una herramienta llamada moleta. Esta moleta se adapta al torno y por presión, dado que el material de la moleta es muy duro, genera en una rugosidad especial. Por pura presión, es decir que aquí prácticamente se estaría dando un proceso de modelado. Y finalmente tenemos el torneado cónico, que es muy importante principalmente para la creación de cilindros cónicos.
La máquina que se utiliza para el torneado se denomina torno. Aquí se presenta el dibujo de un torno paralelo, clásico, casi nunca falta en cualquier taller. Y las piezas que se realizan por torneado típicamente son ejes, árboles, bujes, embudos, arandelas, etc. Debo de hacer énfasis que no solo existe el torno paralelo, pero por ser el torno básico es el que presentamos. Existen otros tipos de torno dependiendo de las aplicaciones que se quieran hacer. El fresado consiste en el corte de material que se mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos denominada fresa, que ejecuta movimientos en cualquier dirección, movimientos la máquina, porque la fresa está fija y solamente tiene movimiento de rotación. Entonces realiza movimientos en casi cualquier dirección de los 3 ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza. Es decir, que la herramienta se mantiene fija, rotando, mientras que la pieza se desplaza en la dirección de los 3 ejes posibles de movimiento de la mesa. Esta es la máquina en donde se ejecuta el trabajo de fresado. Se presenta un tipo denominada por el eje portaherramientas horizontal, pero también existen fresadoras de tipo vertical y otras denominadas universal, que pueden trabajar tanto de manera horizontal y vertical. También aquí presentamos a manera de ejemplo una de las múltiples herramientas de corte que es una fresa. Este tipo de fresa normalmente es montada en el tipo de esta máquina fresadora horizontal, dado que tiene un agujero para poder ser montada en el eje portaherramientas. Pero existen múltiples herramientas dependiendo de la aplicación, que dependiendo la forma como se sujeten en la máquina y la aplicación que se quiera. Ahora abordamos el otro gran proceso de mecanizado, y por arranque de partículas. Entre los mecanizados por arranque de partículas, en donde se utilizan abrasivos en cualquier forma, están el rectificado. Y vamos a abordar también la electroerosión. El arranque de partículas por medio de rectificado. En el rectificado la herramienta es un disco rotativo denominado muela, que gira a gran velocidad de corte y formado por partículas de material abrasivo muy duro unidas por un aglutinante. Es apropiada la aplicación del rectificado principalmente para piezas de gran dureza, aunque puede devastar, pero generalmente es un proceso para acabados, en donde podríamos decir que entre los acabados es el inicial, porque existen otros acabados que irían del bruñido, el apiado y hasta el pulido, pero diríamos que es un mecanizado inicial en la familia de los acabados superficial. Finalmente, les presento la electroerosión, procedimiento por el cual se arrancan partículas de material mediante sucesivas descargas eléctricas, como resultado del arco eléctrico que se produce entre un electrodo y la pieza. La condición exigida es que el material a mecanizar sea un buen conductor de la electricidad y se emplea principalmente para piezas que por su forma no es factible realizarlas por los procesos de mecanizado convencional. Espero haber dejado un panorama general del mecanizado de piezas de manera que se tenga una idea de la conformación, de los procesos de conformación habitualmente utilizados. Muchas gracias por su atención.